para dar inicio. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Buenas tardes, profesora Elena Restrepo. Bienvenidos a esta nuestra primer web conferencia del curso de este periodo 8.3. Quiero primero que todo recordarles que este es un periodo muy, pero muy rápido. En ese sentido, tienen que estar muy pendientes de la agenda del curso. Ahorita la vamos a repasar para que no se les venzan las fechas. Es muy común que por lo rápido de cada actividad las dejen pasar y después tenemos inconvenientes por la no entrega oportuna de las diferentes tareas. Vamos a compartir la... ¿Me confirman, por favor, están viendo la... Sí, señor. Sí, doctor Germán, es correcto, se ve perfectamente. Gracias. Bueno, como les decía, esta es nuestra primera web. Vamos a tratar el tema de la unidad 1 del curso, la ciencia económica y sus generalidades. He visto que muy tímidamente ya algunos estudiantes han ido haciendo avances para tener esa respuesta de retroalimentación por parte de la profe Elena y por parte mía. Es muy importante que eso se haga para orientarlos en la medida que van desarrollando los puntos. ¿Eso qué garantiza? Garantiza que cuando vayan a entregar el trabajo ya van previamente revisados por el docente. Muchas veces los estudiantes no hacen uso de este apoyo que tiene el curso de ir socializando sus avances y suben el trabajo tal y como creen que les quedó y ya después de entregado pues ya no hay posibilidades de arreglarlo, cosa que sí pueden hacer si lo van socializando sus avances en la medida que vaya el tiempo. Por favor, no vayan a dejar para presentar esos avances en los 2 últimos días porque no vamos a tener posibilidad de hacer la retroalimentación oportuna. Debe ser de manera temprana. Bueno. La red docente pues está compuesta, como les dije hace un momento, por Germán Guarnizo, quien les habla, que soy el director del curso. Estoy a cargo de atender y orientar y acompañar a los grupos del 1 al 22. Y pueden ver que ya está la dirección de Skype, germán.guarnizo1, y mi correo institucional. Estoy asignado al CEA de Vélez en Santander. Y la profesora Elena Restrepo va a dirigirlos y acompañarlos desde el grupo 23 al grupo 57. Ella está en Bogotá, en el José Silvio Gómez, y también pueden ver. Es muy importante que ustedes revisen su correo interno. Allá ya les enviamos la agenda de acompañamiento docente que pueden descargar para tenerla a la mano, pero igualmente también está la imagen. En el foro de noticias del curso también están publicadas las agendas, porque allí tenemos las indicaciones de qué días y en qué horarios los podemos atender vía Skype, ¿sí? Igualmente se han creado grupos de Skype para cada uno de los docentes para que también tengamos allá un espacio donde ustedes, los estudiantes, puedan ingresar. La limitante de los grupos, pues allá podemos plantear inquietudes. eh, los compañeros podrán también debatir, aportar, pero sobre todo el docente tendrá también ese espacio para hacer retroalimentación y orientación, además de los avances en el foro. Es muy importante de pronto que en el Skype de cada uno de nosotros dos no entreguen avances
siempre vamos a encontrar algunos estudiantes que están esperando que avances entregan nuestros compañeros para yo copiar y entregarlo como mío. Y créame que cuando se presenta esta situación y encontramos dos trabajos con las tareas iguales, pues terminamos colocándole a ambos cero mientras se adelanta una investigación de quién copió a quién. Pero eso implica que esa investigación va a tener una sanción muy drástica al estudiante que copió al otro. Estamos incurriendo ya en una conducta indebida en la cual ustedes ya aceptaron que van a respetar toda la cultura y la originalidad. Entonces es muy importante que eso se haga a través del foro, mejor compartan, o a través del correo institucional también pueden compartir sus avances. Por otra parte, muchos estudiantes pues no les gusta compartirlo para evitar eso y evitarse en problemas más adelante. Entonces también en el correo, a través del correo interno del curso pueden enviarnos los avances. De tal manera que tenemos unos espacios que son muy importantes, que son recursos que tienen ustedes para estar en comunicaciones. La efectividad del aprendizaje se da si ustedes van de la mano con su tutor. Cuando el estudiante se aísla y solito, nunca pregunta, nunca interviene, nunca presenta avances para orientación, ¿sí? Es un estudiante que va a tener menos oportunidades de aprendizaje y cuando el aprendizaje entonces se vuelve insuficiente, pues se va a ver en las calificaciones el resultado. No escucho nada. Y por favor, cuadrar los parlantes de sus equipos. Yo creo que son casos aislados del sonido. Y apagar los micrófonos, por favor. Sí, doctor. Doctor Germán, yo le escucho correctamente, entonces que el estudiante salga y vuelva a ingrese a ver si ya con la configuración del equipo. Y le suba de pronto volumen al equipo. Bueno. Alcancé a ver por ahí una pregunta que si van a compartir la grabación. Claro que sí, se compartirá en noticias del curso, ahí donde ustedes pueden ver todo lo que tiene que ver con noticias del curso, no solamente de la web, de las agendas de acompañamiento, sino otras informaciones que les vamos a colocar. Y ahí va a estar alojada el enlace de grabación. Espero mañana en la tarde que tengan ustedes ya ahí en su correo interno, en su correo institucional y en el foro los enlaces de esta grabación. Y también los compartiremos seguramente a través de los grupos. Por favor, papito, ensaye estos audífonos si le quedan ahí en el suyo. Le ruego el favor que apaguen el micrófono. Bueno. Recordar que seguramente que hay algunos estudiantes nuevos, ¿sí? Recordar que nuestra plataforma es una plataforma muy amigable, muy de fácil manejo. Tenemos 3 entornos, en donde en el entorno inicial vamos a encontrar la agenda del curso, en donde vamos a encontrar también el foro de noticias del curso. Hay 3 foros generales del curso, uno para orientarlos en dificultades técnicas que tengan, otro para orientación académica y otro para presentación social. De tal manera que allá también podrán plantear en el de dudas o inquietudes académicas las preguntas que tengan. Y tenemos el foro de aprendizaje, en donde encontrarán la material bibliográfico que deben consultar y estudiar. Por favor, lo digo despacito y clarito. Estudiar los temas para poder resolver las tareas. Muchas veces nos mandan avances totalmente equivocados y cuando yo le pregunto al estudiante que eso en base a qué lo sacó, dice, no, pues es que yo averigué por internet, un amigo me contó, pero ya leyó el material bibliográfico. No, no lo he leído. El material bibliográfico es el material de estudio como preparación para presentar la tarea. Igualmente también les hemos compartido material de apoyo, el cual está en noticias del curso y está en sus correos internos y está en los foros, que le ayudarán para complementar ese material bibliográfico.
Y también en ese foro pues van a encontrar los diferentes foros de los diferentes momentos. Perdónenme, voy a revisar quién tiene el micrófono abierto. Paula, por favor, apaga el micrófono. De Dos Quebradas. Listo, gracias. Bueno, y finalmente está el entorno de evaluación, donde ustedes ya presentaron allá su primera actividad y están los espacios para la entrega de los trabajos de las siguientes 4 tareas que tenemos. En la parte superior, por ejemplo, ahí donde está mi nombre, que seguramente aparece el nombre de ustedes, sí han configurado su perfil, que es algo que también deben hacer. Deben configurar su perfil. En esa misma parte hay una, al lado de la foto, hay una parte donde ustedes pueden ver las calificaciones, pero también pueden editar su perfil. Y al lado izquierdo del nombre mío, que debe estar en el nombre de ustedes para cada una de sus plataformas, está el correo interno. Bueno. Esta es nuestra agenda del curso. Mucha atención. Nosotros, como les dije al principio, es un periodo muy rápido. De hecho, tenemos que, ya nos quedan sino 8 días para esta tarea 2. Iniciaremos el 2 de julio y hasta el 17 de julio la tarea 3. Y el 18 de julio hasta el 20, no alcanzo a ver. Hasta el 30 de julio estará la tarea 4 y del 1 de agosto al 7 de agosto, no sino una semanita, la última tarea, la evaluación final. Siempre tengan a la mano esta agenda, siempre tengan presente que deben planear sus actividades para los diferentes cursos que tengan, para que tengan claro en qué momento se inicia y en qué momento termina la actividad para la entrega oportuna. Igualmente, ustedes desde el primer día tenían a disposición las guías de actividades de todas las tareas. Las podían descargar. ¿Por qué? Lo digo porque alguna vez un estudiante me decía, profe, es que faltaban como 15 días para cerrarse la actividad. Y me decía, profe, yo ya terminé, yo puedo empezar a hacer la otra tarea. Claro que sí, descargué la guía, empiece la tarea y en el momento en que se habilite el foro para esa actividad siguiente, usted ya tiene prácticamente sus avances para iniciar. Entonces, no hay que esperar que se abra una de las actividades que quede habilitada la fecha de apertura de cada actividad para yo poder empezar. Si yo puedo empezar, tengo tiempo de estudiar y de preparar mi siguiente actividad, yo lo puedo hacer con mucha anticipación. Lo único que me resta es esperar el inicio de esa actividad y compartir con mis docentes los avances que tenga esa actividad. ¿Preguntas? ¿Qué es lo del B-Learning? Ya vamos a explicar lo del B-Learning. No, señor. Bueno, ¿me escuchan mejor? Voy a tratar de cuadrarme el micrófono de los audífonos lo más cerquita que pueda. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Puedo preguntar? Sí. sí. Bueno, siendo conscientes de que pues, esto es un aprendizaje en línea, es entendible que hay algunos compañeros que no se conectan diariamente o de manera continua en el entorno de aprendizaje, ¿cierto? Hay algunas actividades que se van a desarrollar de manera colaborativa. Si en ese caso pasara de que alguno de los compañeros no se conecta, uno puede realizar los avances y empezarlo tal cual. ¿Quién me Ya habla? cuando se va a acabar el tiempo. ¿Quién me habla? Anthony Villada. Anthony, usted está viendo en este momento la agenda del curso, ¿cierto? Sí, aunque esto no es individual, pero pues es una pregunta a futuro en cuanto a Bueno, otras materias. para este curso, sí, todas las actividades son individuales, no hay colaborativas. Entonces no tenemos ninguna necesidad de esperar a compañeros para entrar en nuestra actividad individual. Ahora, si tienen cursos donde hay actividades colaborativas, ¿sí? ¿Qué les sugiero yo? Que ingrese tempranamente, que asuman rol de líderes, que busquen que sus compañeros publiquen los datos de contacto y organicen
los grupos desde temprano pueden trabajar por otros medios que no sean la conectividad por WhatsApp, siempre y cuando publiquen en los foros de acuerdo a la guía lo que tengan que hacer de manera oportuna, ¿sí? Pero tienen que ser muy proactivas en organizar los equipos de trabajo académico para esas actividades colaborativas que puedan tener en otros cursos que así estén establecidos en la agenda de esas actividades. Gracias, muy amable. Qué pena salir del contexto. No, señor. Bueno, ¿en qué consiste esta tarea que tenemos? Consiste en que van a elaborar, ¿sí? Un escrito, ¿sí? Que es un ensayito, en donde van a plasmar por qué la economía es una ciencia, cuáles son los problemas que busca resolver la economía y su relación con la ciencia económica con otras ciencias. ¿Cierto? Profe, qué pena. Yo tengo una pregunta. Ahí, Sí. en la parte del ensayo, ¿hay algún límite, o sea, un límite mínimo de hojas o sí, para el ensayo? No sé, una, dos, Sí. mínimo. ¿De qué depende la extensión? De la capacidad que tengo yo para escribir. ¿Qué es lo importante? Ujú. Yo puedo hacer un ensayo de 10 hojas y no estoy dando respuesta al tema que pregunto, pero yo puedo tener un ensayo de 2, 3 hojas siendo muy concreto con lo que me preguntan, ¿sí? Entonces depende de Sí, esa pero un capacidad que mínimo, tengo yo. Mínimo yo creería que está por encima de una hoja eh, el ensayo. En una hoja no creo que listo. alcance nada, pues 2 hojas, 3 hojas, ¿sí? Ahora, he recibido trabajos y mi red docente ha recibido trabajo de 27 hojas. ¿Qué ocurre con un ensayo de 27 hojas? Que entran a internet y todo lo que les encuentren en un buscador que diga la economía es una ciencia, problemas de la economía, ciencia relacionada con la economía, todo lo que encuentran lo copian y lo pegan, lo copian y lo pegan, lo copian y lo pegan, con la creencia de que han sido súper eficientes en dar respuesta al ensayo. Y obviamente, como vamos a ir más adelante, nosotros tenemos una herramienta que revisa esos textos y perdió el tiempo y perdió la calificación. Entonces es de autoría propia, la redacción tiene que ser propia, nada de copiar y pegar porque es sancionable. Tenemos, como les digo, al final les vamos a mostrar cómo es la herramienta que utilizamos, que está enlazada a todas las tareas y ahí nos va a decir de qué fuente sacó, va a aparecer resaltado en colores todos los textos que ha copiado y pegado. En mi grupo de Skype me preguntaban que si se podía referenciar, citar. Claro que sí, lo permiten, siempre y cuando se haga con la debida aplicación de las normas APA y siempre y cuando se haga una explicación de lo que yo pego. Me explico. Entonces yo encontré por allá que alguien habló porque la economía es una ciencia y copié un párrafo de 10 líneas y ya me quedé ahí. Referenció bien, listo, no es copy pegue, pero igual no me está dando respuesta que evidencie yo la comprensión que usted hizo eso. Me está diciendo, eso que me está preguntando, lo dijo este señor y se lo referenció bien con normas APA. Pero me queda la duda, ¿usted entendió lo que dijo ese señor? Entonces tiene que venir, cuando hagan copiar un texto bien referenciado, bien citado, tiene que venir la debida explicación ahí debajito de lo que ustedes comprenden de eso. Porque es la manera como nosotros evidenciamos que realmente aprendió el estudiante. No me muestre que aprendió otra persona. Así esté bien referenciado y citado. Bueno, el segundo punto es un Muchas mapa gracias. conceptual, donde van a explicar los 10 principios de la economía. He recibido por ahí avances con el mapa. Y uno, parecen cuadros sinópticos, no tienen la estructura técnica. Un mapa conceptual se va derivando en conceptos, van enlazados esos conceptos con unas líneas y sobre esas líneas deben llevar palabras conectoras para facilitar la lectura del mapa. Igualmente, esos mapas que me han mandado vienen con 2 cuadritos. Uno, principio 1, y luego otro cuadrito con el nombre del principio. Y no, es insuficiente. El mapa conceptual lo que busca es desglosar
conceptos muy resumidos, ¿sí? Que den respuesta a cada uno de los temas que estamos explicando, que en este caso son los 10 principios de la economía. Entonces, por ejemplo, el primer principio que es que las personas se enfrentan a disyuntivas. Entonces, no es colocar principio 1, la persona se enfrenta a disyuntivas. No, de ahí se desprende qué significa que las personas se enfrentan a disyuntivas. ¿Y qué es eso? Ahorita vamos a explicar cada uno de los 10 principios. Entonces, es que las personas en algún momento tienen que tomar decisiones económicas. Si yo tengo un dinero para comprar algo, yo estoy indeciso en si voy a comprar ropa o si me voy a comprar un teléfono celular, y yo tengo que tomar esa decisión dependiendo de qué es la razonabilidad económica de lo que yo tengo necesidad, una necesidad que yo tengo que satisfacer, y yo tengo que presentar mi motivación. Entonces tiene que ir desglosado con la explicación de cada principio. Bueno, en eso no hay duda, ¿no? Es explicarlo bien y con un mapa conceptual debidamente diseñado o estructurado técnicamente. Pregunta que me han hecho: ¿podemos utilizar alguna aplicación para mapas conceptuales? Claro que sí. El CP Map Tools es una muy buena herramienta, deben haber otras, pero normalmente ellos generan un enlace para poderlo ver. Y muchos trabajos llegan con el enlace y no le han dado los permisos para poderlo consultar. Entonces queda uno sin el mapa. Sencillamente no lo recibí y no lo vi, no lo califico. Si van a hacer en esas herramientas, por favor, ese enlace deben aplicarle los permisos para poderlo abrir. O si no, le copian como imagen y lo pegan en el trabajo que van a presentar. Profe, una pregunta. Sí, señor. Yo tengo una pregunta. A ver, uno primero. La dama. Profe, nosotros... Ah, perdón. Doctor, buenas noches. Habla con Isabel y tengo una pregunta. ¿El mapa conceptual se puede hacer a mano o tiene que ser en algún programa en línea? Acabé de explicarlo. Puede hacerlo a mano, puede hacerlo en Word, puede hacerlo en cualquier herramienta que le permita diseñarlo. Lo importante es que vayan los principios, de ahí se desglose una línea conectora con el nombre o con la explicación, ¿sí? Pero puede hacerlo de muchas maneras. Si es en línea, repito, el enlace debe dejarse abrir. Si es que nos publican el enlace y no nos publican la imagen. Bueno, ¿cuál era la otra? Profe, una pregunta. ¿Nosotros tenemos acceso al programa que detecta el plagio? No lo sé. No conozco el programa y no lo sé. Pues ahí Buenas hay noches. hay un espacio para mirar lo del ensayo, pero también ustedes podrían mirar por Google para que revisen cuánto es de similitud, ¿no? Porque yo estuve mirando el que tenemos en la universidad y en este momento no está como habilitado para revisar una tarea que me mandaron hoy a ver qué tanta autoridad era profe. del estudiante. Sí, profe, sí está habilitado. Debajo de los 3 entornos, yo me devuelvo por acá los 3 entornos. Lo perdí. Sí, aquí debajito de los 3 entornos vienen unos recursos y ahí dice cultura de la originalidad. Al entrar en ese entorno que dice cultura de la originalidad, ¿sí? Ahí al entrar, entra por estudiante. Ahí le pide que si una encuesta, dice que no. Y luego más abajo están los draft banks, los 5 draft banks, cada uno con sus 5 secciones. A través de ahí lo pueden hacer. ¿Qué es lo que ocurre cuando un estudiante lo pasa por el Turnitin a través de la ruta que acabo de decir? Es que ya queda en el depósito. Y cuando ustedes entreguen el trabajo el día del cierre, ¿sí? El sistema automáticamente lo pasa por Turnitin y le va a encontrar que 100%, que ya lo encontró. ¿Sí? Ya está publicado, ya está revisado. Yo no considero que el estudiante tenga que revisar si tengo copia y pega. Es que sin revisarlo él sabe si copió y pegó. ¿Sí? Entonces yo les sugiero a los estudiantes, no lo pasen por el Turnitin.
tengan la responsabilidad de escribir en sus propias palabras. ¿Sí? Yo a veces no entiendo por qué el estudiante me dice, es que yo lo paso por Turnitin para ver si copié y pegué. Usted sabe si copió y pegó. ¿Sí? No necesita pasarlo por Turnitin. Pero por ahí es la ruta, profe. Profe, bueno, quería hacer un aporte en cuanto a lo que usted dice del Turnitin. En un trabajo pasado, yo hice un documento y hice mi propio análisis, tomando en cuenta el material de estudio, pero pues como no era suficiente, yo tuve que recurrir a otros materiales que estaban en línea. Y vuelvo y digo, hice mi propio análisis, sin embargo, yo lo metí al Turnitin y vi que habían ciertas coincidencias en algunos párrafos. Pues esto me permitió como hacer un cambio, hacer otra idea diferente, pues para que no me bajara el Turnitin. Entonces, pues pienso yo que a veces no necesariamente es que uno lo copie, sino que hay palabras que se asemejan mucho. Sí, tiene toda la razón. El Turnitin siempre va a dar porcentajes de similitud. Por ejemplo, en la portada le va a mostrar y le va a sumar el nombre de la universidad, el nombre mío. Muchos estudiantes acostumbran en el trabajo pegar la pregunta que trae la guía y eso le va a mostrar similitud. Por ejemplo, bibliografía le va a mostrar y eso va sumando. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros los docentes y por qué el sistema nos entrega a nosotros el trabajo ya pasado? Para que nosotros evaluemos el trabajo, no el Word que me entregan, sino el de Turnitin, y ahí yo puedo ver, ¿sí? Que así diga 35, puede verse a cosas que no tienen que ver con el desarrollo de las tareas, con la sustancialidad de las tareas, sino, como les digo, con nombres y con incluso palabras comunes las va tomando. Entonces nosotros vemos allá. El mensaje es, ¿sí? No se preocupen por el porcentaje, preocúpense por la sustancialidad de lo que desarrollen y hacerlo en sus propias palabras. ¿Sí? Hola, profesor, buenas noches. Disculpa, tengo una pregunta. ¿Sí? Quisiera saber de qué manera puedo compartir mis avances hacia ustedes, los tutores. Lo dije hace un momento, lo pueden compartir en el foro de aprendizaje de su grupo, lo puede compartir en el correo interno, en el correo institucional. Ok, vale, muchas gracias. Del docente. Profe, buenas noches, yo ya hice un avance de mi trabajo. Sin embargo, tengo una duda con respecto a eso y es, por ejemplo, en el ensayo yo coloco la pregunta formulada como tal o yo doy respuesta de acuerdo a mi análisis. O sea, no necesariamente tengo que colocar la pregunta o sí lo tengo que hacer. Les hago una pregunta. ¿Ustedes ya vieron el material de apoyo que les entregamos? Ahí hay un instructivo de cómo se elabora un ensayo. Sí, de hecho dice que tiene que tener una introducción. Sí, un cuerpo y unas conclusiones. Un cuerpo y una conclusión, pero pues no me... Y puede colocarle un título que no necesariamente es el tema. ¿Se va? ¿Sí? ¿Me van a jugar? Aló. Eso. Doctor Germán. No necesariamente tiene que ser el título del tema. El título puede ser ¿por qué la economía es una ciencia? Y ahí despliega su ensayo. ¿Sí? El título, un ensayo uno le puede poner el título que quieran y no necesariamente el título es el tema sobre el cual versa el ensayo. Pero yo les hago una propuesta. Al final hacemos una serie de preguntas, sí, tengan las notaditas por ahí, para poder avanzar en la explicación, que es lo más importante para ustedes ahorita, explicarles cada uno de estos temas, cómo es que se desarrolla, ¿vale? Listo. Ok, profe, gracias. El punto 3 es unos diagramas del flujo circular. También en el material de estudio está que es un diagrama del flujo circular de la economía. Está en el material bibliográfico. Como siempre les digo, primero prepárense estudiando el material bibliográfico, apoyándose con el material que les enviamos adicional. Y luego sí empiezan a resolver sus tareas. Apóyense en la web. Apóyense en el CIPAS. Apóyense en
en el B-Learning, que ahorita también les digo cómo es esto de la estrategia B-Learning, pero tienen muchos apoyos, ¿sí?, metodológicos de estudio para que ustedes puedan adelantar. Y el trabajo que tiene que entregar formato Word, no PDF, formato Word, ¿sí? Yo les pido el favor de que, así como al principio parece que no colocaran atención cuando estamos hablando de renombrarse, a veces no ponen atención a lo que leen en la guía. La guía hay que leerla integralmente. Ah, el micrófono. No sé que silencien el micrófono. Ruth, por favor. Ruth. Listo, Ruth, gracias. Entonces, la guía hay que leerla integralmente. Toda la guía hay que leerla integralmente. Al final está la rúbrica, que es cómo le vamos a calificar, que es el trabajo que debe entregar, cómo es que nosotros vamos a criterio por criterio a calificarle. Entonces, siempre hay que leerla y seguir todas las indicaciones. A veces nos cuesta trabajo seguir indicaciones y entonces cometemos errores, deficiencias. Trabajo Word, portada, tabla de contenido, objetivos, 1 general y 3 específicos, una introducción, viene el desarrollo del trabajo, o sea, el ensayo, el mapa conceptual y el diagrama, los 3 diagramas del flujo. Conclusiones, una por cada objetivo específico. Porque si yo digo, con este trabajo busco tal cosa, al final debo concluir si realicé ese objetivo o no. Ese era mi propósito. Tengo 3 propósitos, 3 objetivos, y al final debo concluir debo tener 3 conclusiones, una por cada objetivo específico. Esto es un aprendizaje para este y para cualquier otro trabajo que usted presenten en la universidad. Bueno. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la economía? Pues la economía, como ustedes van a poder leerlo en su material, es una ciencia social. ¿Se ocupa de qué? De administrar los recursos escasos que tiene la sociedad. Entonces es muy importante que comprendamos que esa es la esencia de la economía. Toda sociedad tiene unos recursos y la manera como administra esos recursos, como haga uso eficiente de esos recursos, ¿sí?, es que puede generar bienestar, o mejor, puede satisfacer las necesidades de bienes y servicios que requiere la sociedad. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes necesidades. Es más, las necesidades tienden a ser ilimitadas y los recursos limitados. Entonces, cuando yo tengo necesidades limitadas y recursos limitados, yo tengo que saber manejar mis recursos. Eso lo sabemos porque en nuestra economía personal lo ejercemos. Y eso es economía. Economía personal es ¿qué recursos tengo yo? ¿Cuáles son mis ingresos? Tengo muchísimas necesidades, pero ¿cómo yo esos ingresos voy a maximizarlos económicamente para satisfacer mis necesidades? Bueno. Siempre que hablamos de ciencia, tenemos que hablar necesariamente de método científico. Todas las áreas científicas deben utilizar o se basan en su desarrollo con un método científico. Es decir, que se aplica de manera empírica o de manera metodológica una investigación para poder que se llame ciencia. Y eso no es, de eso no excluye a nuestra ciencia económica. ¿Por qué social? Porque estudia al hombre, su ambiente, tanto social como natural, la participación de los individuos, las personas a través de las organizaciones sociales en la organización que tiene la economía y las sociedades. Entonces, por eso se habla que la economía es una ciencia. Ahora, ¿cuáles son los problemas que debe investigar la ciencia? ¿De qué se ocupa la ciencia? Y son 3 problemas básicos y fundamentales. Uno es ¿qué producir? Y nos referimos a esos bienes y servicios y en qué cantidad que debe producir una economía con esos recursos que son escasos y limitados para poder satisfacer las necesidades. O sea, se debe elegir qué y cuánto. 2, ¿cómo se va a producir? Ahí se refiere a la elección que vamos a hacer de la combinación de los recursos productivos y técnicas que vamos a aplicar en la producción o de los bienes o servicios, siempre buscando
ser lo más eficiente con esos recursos y en la aplicación de la combinación de ellos. Y tercero, ¿para quién producir? Y se refiere a cuántas y cuáles son las necesidades de los consumidores que se deben satisfacer. Igualmente, debe escoger entre varias y diversas alternativas, como lo vamos a ver, que es uno de los principios de la economía. Cuando una economía nosotros sabemos qué recursos tenemos. Por ejemplo, en el país tenemos qué recursos. Tenemos muchos recursos naturales. Tenemos tierras. Tenemos recursos humanos, ¿cierto? Y sabemos qué necesidades tenemos. Entonces la sociedad llega y dice, bueno, ¿en qué nosotros podemos utilizar el recurso tierra? ¿Ustedes creen que dedicamos recursos tierra para producir trigo en el país? ¿Sería una buena decisión? El trigo lo necesitamos para muchísimas cosas, hay muchas necesidades de trigo, pero en estas condiciones actuales nosotros necesitamos dejar de sembrar otro producto y utilizar esas tierras sin sembrar trigo. Yo creo que no. ¿Por qué? No, profe. ¿Por Yo creo qué? que podemos maximizar la economía y diversificar el campo, pues para que dé ese tipo de solución, ¿no? Y que el trigo no se vea afectado como los otros, bueno, las otras Pero ¿por qué no podríamos economías. dedicar nosotros un recurso tierra para producir trigo? Sencillamente porque no somos competitivos. Sencillamente porque producir trigo en el país sale muchísimo más costoso que importarlo. Y entonces, ¿para qué le dedicamos nosotros tierra para producir trigo si lo podemos importar más barato y satisfacer nuestras necesidades? Más bien utilicemos las tierras en algo que podríamos producir y que seamos competitivos. ¿Cómo qué? Podríamos ser arroz para exportar, que somos competitivos, frutales, que somos competitivos, ¿sí? Entonces buscamos otros recursos. Entonces a eso se refiere que las sociedades deben decir qué producir y en qué cantidad producir a partir de sus recursos que tienen para satisfacer las necesidades. Porque no todo lo podemos producir para el consumo interno. Mucho lo podemos producir y mucho lo tenemos que importar. Y decidimos producir en lo que somos eficientes y competitivos e importamos en lo que no somos eficientes y competitivos. Ahora, ¿cómo producir? Pues nosotros sabemos que hay unos factores de producción que los vamos a ver ahorita. ¿Cómo combinamos? No es lo mismo decir vamos a sembrar papa, pero lo vamos a sembrar con una yunta de bueyes. No voy a tener un agrónomo asesorándome para la fertilización, no le voy a colocar de pronto riego, ¿sí? Y es diferente decir, voy a utilizar maquinaria y equipo para ser más eficiente, voy a tener un asistente técnico certificado, voy a usar diferentes técnicas de fertilización. Entonces, la manera como nosotros combinemos los recursos de producción, porque todos los tenemos disponibles, es que nos permite dar respuesta a esto. ¿Cómo producir? Y debemos hacerlo de la manera más eficiente para poder ser competitivos. ¿Sí? No va a costar lo mismo el productor de papa que no se tecnifica, que no utiliza recomendaciones técnicas, a uno que sí lo hace, porque el que sí lo hace va a tener menos costos y va a ser más competitivo que el que tiene más costos. Entonces, cuando yo salga que me costó producir 1 kilo de papa a 1.000 pesos y lo quiero vender en 1.200 para ganarme un 20% y llegó otro que le costó producirlo 600 y lo va a vender a 800, pues ¿qué me toca a mí? Bajarlo a 800 y perder 200, porque mis costos fueron de 1.000, porque no fui ni utilicé técnicas eficientes en el cómo producir. ¿Y el para quién? Entonces tenemos que tener claro en una sociedad cuáles son las necesidades de los consumidores, ¿sí? Para saber qué y cómo lo vamos a producir. ¿Qué vamos Profe, a ¿le puedo hacer producir y una qué vamos a pregunta? importar? Sí, señor. Profe, yo conozco el caso de una empresa que según para ellos es más rentable importar leche de Holanda
en polvo para procesarlo aquí en Colombia que comprar la misma leche de los ganaderos acá. ¿A qué se debe eso? Si superficialmente o en lo personal pienso que es más económico comprar la leche de acá Pero, que traerla en polvo pero por si él lo lógica. hace, si él lo hace es porque es menos costoso traer la leche y reprocesarla acá que comprar la leche cruda para procesarla. Y es precisamente porque los países industrializados, los de Europa, producen mucho más barato. ¿Por qué importamos tanto maíz? Porque es que en Colombia se producen 2 toneladas por hectárea, perdón, 6 toneladas por hectárea. Hasta hace poco tiempo se producían solo 4 toneladas, hasta hace unos 10 años. Ahora llegamos a producir 6 toneladas por hectárea, pero Estados Unidos produce 16 toneladas por hectárea. ¿Y a quién le sale más barato? Pues al que en una hectárea produce 16 toneladas porque distribuye esas 16 toneladas en los costos de producción de una hectárea, de mecanización, de fertilización por área, todo, ¿sí? Que nosotros que apenas sacamos 6 toneladas. Entonces nos va a salir mucho más caro producir maíz que importarlo. ¿Por qué? Porque no somos competitivos, porque ellos han desarrollado tecnología, porque tienen muchos factores que les permiten ser competitivos y producir más que para ellos el autoconsumo, para el mundo que necesita eso. Y ellos entonces saben que dedican su recurso tierra a lo que son más competitivos. Yo tengo una pregunta, profesor. Usted dice que pueden ser más competitivos por el hecho de que tienen mejores cosas que les permiten producir 16 toneladas de maíz por hectárea. Pero cuando se hace de esa manera tan masiva, deja de ser un buen producto y se convierte en algo muy industrializado. Entonces, No, ¿no sería mejor el hecho de poder producir algo bueno, de buena calidad, que producir algo en masa y que no sea tan bueno? es que Es cuando mejor la calidad que la cantidad. es que nosotros cuando utilizamos las técnicas, el cómo producir la combinación de los factores productivos no es para mejorar la calidad. En ningún momento el maíz de Estados Unidos es de menor calidad que el de acá. Lo que lo hace competitivo es el costo, no la calidad. Que yo produzco a menor costo, aplicando tecnologías. ¿Sí? No la calidad. La calidad de la papa, para volver a los dos cultivadores de papa, la calidad de la papa es igual, pero es que al uno le cuesta mucho más pagar horas de bueyes, ¿sí? Le va a producir menos papa porque no fertilizó y no aplicó un paquete tecnológico recomendado por un agrónomo que el que sí lo hizo. Las dos papas van a hacer exactamente lo mismo, pero al uno le van a ir más baratas que al otro. La competitividad no se mide solamente en calidad, la competitividad se mide también en la eficiencia, en producir a menos costo, mayor cantidad. Bueno, claro, los problemas que resuelve la economía. Fíjense que todas estas claves, la presentación anterior y esta, son temas del ensayo, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen, se han ido poniendo atención, ya pueden tener muchas ideas para escribir el ensayo, además de apoyarse en las lecturas. Bueno. Ahora, ¿el objeto cuál es de la economía? Pues el objeto de la economía es producir bienes y servicios para el consumo. Pero eso se hace a través de 3 elementos. Un elemento que es la producción, otro la distribución y otro el consumo. ¿Cierto? Y esos procesos son los que le dan sentido a una economía. Esta trilogía de los tres elementos que conforman la economía: producir, distribuir y consumir. Esto es todavía, bueno, vamos a saltar acá. En la economía funcionan 3 agentes. No, pero mejor esta. Estos son lo que nos da respuesta al segundo interrogante. ¿Cómo producir? Hablamos allá de factores de producción, de combinarlos. Porque para todo bien o servicio es necesario tener la combinación. Ningún bien o servicio se produce absolutamente solo, sin persona, sin trabajo. Tiene que haber recurso humano. Así esté tecnificado y robotizado, alguien tiene que manejar un computador, un sistema, un software. Alguien tiene. Entonces siempre va a haber
presencia de los factores de producción. Y son muy sencillos de aprender. La tierra, el trabajo, que es el factor humano, el recurso humano, el capital, que son todas los... ¿Hay alguien con el micrófono abierto, por favor? El capital, que es maquinaria, equipos, ¿sí? Y un cuarto factor, que es la tecnología, ¿sí? Entonces, como combinemos eso, no es lo mismo un productor que tiene la tierra, pero no tiene personal calificado, pero no tiene unos buenos equipos que le permitan ser eficientes y además no emplea paquetes tecnológicos, frente a uno que sí haga un buen uso de esas combinaciones. Entonces, esos son los factores de producción que nos van a dar respuesta a la segunda pregunta, ¿cómo producir? ¿Sí? Bueno. Elementos ya para el ensayo. Ahora, mapa conceptual. Mapa conceptual tiene 10 ramas que son las principios de la economía. Es que no tengo, voy a tener que abrir aparte es muy pequeño y no alcanzo a leer, discúlpenme, voy a tratar de tener el mapa conceptual abierto por los 10 principios para hablarles de uno a uno. Encuentro. ¿Ustedes alcanzan a leer? No, señor. Muy pequeñito. Profe, y ampliando la diapositiva, ¿no es más visible la letra? Sí, pero va a tener que... Hagámoslo así. Ahí ya se ve mejor, doctor Germán. Sí, hacerlo por el momento así. Eso, El primero, ampliarlo de las puntas. Y ahí se ve mejor. Sí, los individuos se enfrentan a disyuntiva. Yo lo expliqué hace un momento. Nosotros siempre vamos a tener que tomar decisiones económicas. Porque vuelvo y repito, tenemos unos recursos, unos ingresos, una disponibilidad de recursos para tomar iniciativas. Y siempre vamos a tener que decidir entre uno y otro variable. Eso es algo que va intrínseco con la economía y creo que a todos nos ha pasado, no es un principio difícil de explicar porque lo vivimos constantemente. Cuando utilizamos un servicio como por ejemplo transporte, cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a hacer algún gasto que es prioridad, siempre decimos, bueno, esto o aquello porque no nos alcanza para los dos. Entonces siempre vamos a tener que aplicar este principio de la economía. Y el segundo está relacionado. ¿Por qué? Porque el segundo me dice que es el principio del costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo que asumimos o que asumimos de una cosa a la que renunciamos. Entonces, siempre que yo digo, bueno, no sé si comprarme el vestido que necesito o comprarme un nuevo celular, y entonces yo creo que es un celular más importante de pronto el vestido. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad? De que dejamos de comprar el celular, ¿sí? Dejamos de definir. Y esto es un principio que no solo se aplica para el consumo, sino es un principio que se aplica también para las decisiones empresariales. Siempre nosotros vamos a tener
que pensar cuál es el costo oportunidad, porque nosotros podemos tener un proceso tecnológico basado en mano de obra, ¿sí? Pero podemos tecnificarlo. Y eso me va a significar a mí que yo debo decir, bueno, despido a 5 empleados con la máquina que voy a comprar, pero es que nosotros tenemos que tomar esa decisión. O sigo trabajando con los 5 empleados que me producen lo mismo, pero que es más eficiente, ¿no? Y ese me lleva al tercer principio, que es que las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Qué es marginal? Esa utilidad adicional que logramos cuando nosotros decidimos entre dos disyuntivas, ¿sí? Asumir un costo de oportunidad. Entonces, cuando yo decido mantener 5 empleados o comprar la máquina, y la máquina de pronto es más eficiente que los 5 empleados, entonces pues yo estoy tomándolo desde el punto de vista no sentimental de decir, oh, qué pesar, tengo que despedir 5 empleados, sino tengo que pensar que tengo una empresa al frente de la cual tengo que poner a producir al menor costo. Y entonces eso es pensar en términos racionales, marginales, porque voy a tener unas utilidades adicionales, una producción adicional que en términos prácticos es utilidad, y eso me lleva a ese principio. Pero también tiene que ver, por ejemplo, y siempre coloco este ejemplo, alguna vez un amigo me dijo, es que iba a ir a Barranquilla a ver el partido de Colombia-Brasil. Y compré 2 boletas porque invité a mi papá. Y me fui para el partido. Las 2 boletas me costaron a mí cada una 200.000 pesos, 400 las 2. Y a la entrada ya se habían acabado. Y hay mucha gente diciendo, ¿quién vende boletas? Y se me acercó alguien y me dijo que tenía boletas que me las compraba. Y me dijo, le doy 400 por cada boleta. Él tuvo que tomar una decisión en términos racionales. Lo hubiera hecho, listo, deme los 400 y me gané 400. Una decisión económica, ¿sí? Pero tomó la decisión no racional, sino decir, no, si yo quiero ver a mi selección, invité a mi papá, yo así me humillo por cada boleta, no voy a hacerlo. Eso es no tomar decisiones racionales económicamente, es tomar decisiones sentimentales, ¿sí? Nosotros muchas veces tomamos decisiones, para hablar del primer principio de que nos enfrentamos a identidad, de manera emocional y no de manera económica, ¿sí? Y eso va a significar un costo de oportunidad. Cuando yo la tomo de manera emocional, ¿sí? El haber dejado escapar, ese es el costo de oportunidad. En este caso, el costo de oportunidad de él, ¿sí? Fue de 400.000 pesos que le hubieran significado esa mayor utilidad. Creo que me entendieron. Cuarto principio, los individuos responden a incentivos. Ese es un principio muy lógico, muy de cotidianidad. Nosotros siempre estamos pendientes de responder ante oportunidades, ante incentivos que nos dan, y entonces en economía se utiliza mucho este principio, porque los individuos como seres sociales que tenemos y emocionales, ¿sí? Respondemos en nuestras decisiones económicas, ¿sí? Cuando tenemos algún tipo de incentivo o algún tipo de motivación. Por ejemplo, ¿sí? Cuando sale una nueva tecnología, entonces respondemos, ¿sí? A que nos dicen, mire, compre esto y le damos esto, este que tiene más velocidad, es una cámara de mucha más definición, y estamos respondiendo a esos incentivos que nos da para que compremos, ¿sí? Todo el tema de las promociones, ofertas, todo eso hace parte de este principio de que siempre respondemos porque somos personas emocionales y respondemos a los principios de incentivos, y en eso se basa toda una serie de ciencias conexas con la economía. Por ejemplo, la psicología del consumidor, ¿sí? Hace estudios precisamente basados en este principio, que siempre respondemos a incentivos. El marketing, toda la ciencia de marketing es también algo que tiene que ver con este principio. Quinto principio, el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Eso lo sabemos. Cuando hay una activa
o mejor dicho, la actividad comercial es masiva, ¿sí? Eso mejora el bienestar porque da empleo, porque genera mayor producción por los productos que se venden, a las empresas les genera utilidades, crecimiento. Por eso se hacen las ferias, por eso se hacen las muestras empresariales, por eso se hace todo lo que conlleve a incrementar y activar y dinamizar el comercio. El sexto principio nos dice que los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Igual, sabemos que la economía se mueve a través de un mercado. ¿Se acuerdan los tres elementos que conforman la economía? ¿Recuerdan? Sí, señor. ¿Cuáles son? Porque comprar para qué? Proceso, distribución y consumo. Producción, distribución y consumo. Entonces, ¿dónde está el mercado? En la distribución, ¿sí? Porque si se produce, pero no hay un mercado para el consumidor, que es el factor del medio, el elemento del medio que es la distribución, si no hay mercado, pues no vamos a llegar. Entonces se necesita que haya un mercado. Y todos lo sabemos, siempre hay un mercado y eso ayuda a organizar todas las actividades económicas. Por eso se constituyen gremios, por eso hay políticas públicas para la parte de organización de mercados, por eso hay instituciones que se dedican al mercadeo, por eso hay muchas actividades con la economía que aplican este principio. El séptimo es que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. ¿Cómo se da esto? Resulta que en las actividades económicas, pues hay momentos de escasez y hay momentos de abundancia en la producción. Entonces, los gobiernos pueden y los estados pueden, además de tener normas que regulen, pueden intervenir los mercados para estabilizar la economía. ¿Qué ocurre si se presenta una sequía muy fuerte, sobre todo en el sector de los llanos donde se produce tanto arroz o en la costa o en el Tolima? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si hay una ¿Podrían perder sus cosechas? Exactamente. Y eso significa que va a haber una escasez de arroz, ¿cierto? Sí. Porque se pierden las cosechas. Y si hay escasez de arroz, que es producto básico de la canasta familiar, ¿qué le ocurre a la economía? ¿Aumentarían los precios? Se aumenta la inflación. Sabemos que siempre que algo se escasea, el precio sube. Porque la demanda se mantiene y la oferta no da abasto, entonces los precios se disparan. Y entonces, ¿qué hace? ¿Es bueno o es malo que entonces suban los precios y afecte nuestro IPC y nuestra inflación? Es malo, ¿cierto? Los gobiernos tienen una responsabilidad muy grande en mantener controlada la inflación. En este momento, el mundo entero está viviendo un fenómeno que es inflacionario y eso puede llevar a la recesión económica, que es el gran temor que hay en la economía mundial. Porque cuando hay inflación no nos alcanza la plata y cuando no le alcanza la plata compramos menos producto y cuando compramos menos producto las empresas producen menos y se empieza a decaer y a decrecer la economía y eso se llama una recesión económica cuando cae el crecimiento de la economía en su producción, una recesión. Eso es gravísimo porque en la medida en que eso se vuelve una espiral cada vez que baje más los niveles de producción significa menos empleados, menos compra de materias primas, que a su vez tienen que despedir empleados y producir, y entonces se vuelve un problema gigantesco. Entonces, ¿qué hace un gobierno si se nos escaseó el arroz? Para que no se dispare la economía, la inflación. ¿Qué hace? Interviene. ¿Cómo interviene? Autorizando importaciones. Importando. Entonces, el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado, porque lo que se busca es eso, estabilizar el mercado. Cuando nosotros logramos estabilizar el mercado, los precios se estabilizan. Algo que vamos a ver, tarea 4,
Vamos a ver el equilibrio del mercado y ahí lo van a entender. Octavo principio. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Muy lógico. Si nosotros no producimos o cualquier estado, país, sociedad no produce bienes y servicios suficientes, el nivel de vida va a ser caótico. Nosotros Tengo una necesitamos pregunta. bienes y servicios para satisfacer las necesidades, señor. Entonces, ¿por qué un país, por ejemplo, como Dubái o Qatar, los cuales no producen absolutamente nada, pueden tener un nivel de vida tan alto? ¿Cómo que no producen nada? Son los países más ricos. ¿Y sabe qué producen? Ellos producen petróleo. 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 Ellos tienen recursos escasos y limitados, pero son valiosísimos. Sus recursos es el petróleo y arena que no se vende. Entonces, con Profe, el pero petróleo puede comprar y tener todo. ¿Por qué? Porque es tanto, digamos que la estabilidad fiscal de esos estados les sobra tanta plata, ¿sí? Que puede darse ese lujo de tener esos niveles de vida, de ingresos para sus habitantes, la remuneración de los trabajadores, los servicios públicos, todo eso. ¿Qué le pasó a Venezuela durante 50 años atrás? Tenía petróleo y el nivel de vida en Venezuela era, ¿por qué se iban los colombianos para Venezuela? Porque había mucha riqueza desde el punto de vista de que si bien no tuvieron, no crearon, gracias a eso, no crearon una infraestructura productiva porque la plata del petróleo le daba para que el Estado le dijera allá a la economía, ¿para qué montan fábricas si podemos comprar los artículos ya hechos? Todo lo que usted necesita lo compramos ya hechos. Y se lo damos a usted a precio, a mitad de precio, subsidiado, porque tenemos plata, pero nunca pensaron que el petróleo se iba a caer de precio, que iba a bajar la producción y que se iba a caer la plata y se quedaron sin infraestructura productiva. Y cuando yo no tengo que producir ni tengo plata para comprar, aguanto hambre. Eso fue lo que le pasó a la economía venezolana. Entonces, en el caso de estos países sí tienen recursos y tienen plata para estos niveles de vida. Tutor, una Qué pregunta. pena, no sabía. Señora. Tutor, una pregunta. En caso de economía, si hablamos en los hogares de antes, que la economía empeoró actualmente o estamos igual que en la antigüedad, ya que en la antigüedad un hogar, un padre de familia podía solventar para 10, 12, hasta llegar a casos de 20 hijos y la economía en sus hogares era estable, se puede decir, a diferencia de que hoy en día, en la actualidad, nosotros no podemos, a veces, muchas de las veces, con uno o con 2 hijos nos parece muy cara la vida hoy en día. Dicen que es por la plata o quería como ese factor de economía ahí, ¿en qué se basa? O los lujos que uno da a los hijos en la actualidad. Bueno, gracias. Hay una situación, cuando habla de antigüedad, yo creo que estamos hablando de 30, 40 años atrás. Y sí, sí, señor. Las condiciones de la economía son cambiantes, la economía es dinámica, por eso es una ciencia social, porque va cambiando. ¿Qué ha ocurrido? Que se han aumentado las necesidades y se ha desmejorado los niveles de producción, los ingresos, se ha desmejorado la capacidad adquisitiva y entonces uno no le alcanza. Entonces cuando suben los precios y no son controlados, cuando nosotros cada vez nos enfrentamos a más necesidades y los recursos que vengamos no crecen igual a las necesidades, entonces pues la plata cada vez escasea más. ¿Sí? Entonces lo que usted decía, antes se podía, pero es que antes no comprábamos, no pagábamos una factura de telefonía celular, no comprábamos celulares, no pagábamos televisión por cable, no pagábamos muchas cosas que la misma economía ha generado, porque eso se trata de una economía capitalista, es una sociedad de consumo, el capitalismo es el consumismo. Por eso prosperan las empresas, porque hay personas que compran y compran y compran y cada vez que quieren que compren más y por eso vienen todas las campañas. Buenas noches. Todas las cosas. Entonces, todo eso conlleva a que cada vez tengamos más gastos, ¿sí? Pero los ingresos no nos crecen en la misma proporción. Bueno,
El noveno principio es un principio que puede parecer complejo, pero es muy fácil. Dice, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de que los precios suben, estamos hablando de inflación. Y es cierto, donde hay mucho circulante de dinero, los precios suben. ¿Hay alguien de Barranca? No. Barranca y aquellas ciudades que son prósperas, donde los niveles de ingresos son altos, ¿sí? Todo es más caro. En zonas de minería ilegal, de cultivos ilícitos, donde se mueve mucha plata, los precios suben. En Llorente, tutor, los precios son muy costosos a diferencia de Pasto, a diferencia de Popayán. ¿Y qué hay en Llorente que haga que los precios suban? Zona coquera. Exactamente. ¿Bien? Entonces. Profe, pero es que, profe, pero es que si ponemos, miramos, es que la inflación va subiendo, pero es que los ingresos que le ingresan a uno como empleador no suben. Y por eso es que se evidencia que pues cada vez la plata pues vale Alcanza menos y menos. uno tiene menos cosas que Eso comprar es por para eso mismo, porque es respuesta que a la inquietud la anterior. inflación, exactamente. Porque es que la inflación sigue subiendo, pero los salarios mínimos suben lo mínimo y es lo que presenta hoy en día y por eso es que la Correcto. plata no alcanza para nada. Yo lo dije, se va perdiendo poder adquisitivo. Pero en este principio, cuando se imprime dinero, no cuando la economía produce dinero, porque riqueza alrededor de las actividades económicas, cuando se imprime dinero, los precios se disparan. ¿Qué le pasó a Venezuela? No ingresó plata por petróleo porque empezaron a caerse la producción petrolera y los precios del petróleo. ¿Sí? ¿Cuál fue el error? Empezar a producir dinero, ¿sí? Para tratar de nivelar el situado fiscal del Estado, de los ingresos versus los ingresos. ¿Sí? Cualquier persona que sus ingresos empiecen a disminuir y sus egresos empiecen a aumentar, se ven dificultades. ¿Qué tengo que hacer? Nivelar. Pues yo buscaría un empleo de noche y trabajo de día y noche y unas horas para poder nivelar, porque si mis gastos aumentan y no me alcanza lo que trabajo en el día, tengo que buscar otra actividad. Hay personas que tienen 2 y hasta 3 empleos, ¿sí? Para poder que les... Bueno. Pero en los estados lo que hacen es imprimir billetes, poner al Banco del Estado, el Banco Central o Banco de la República, como se llame, a imprimir billetes. Y eso genera inflación, que fue la inflación que se disparó en Venezuela, porque ellos sencillamente para poder equilibrar las finanzas del Estado y reemplazar la plata que entraba por el petróleo por plata impresa sin ningún respaldo económico, ¿sí? Genera y dispara los precios. Ese es el sentido de este principio. Profe, el año pasado, cuando se presentó antepasado en el 2021, el confinamiento y la economía se nos vino estancando, ¿sí? Y el Estado empezó a tener menos ingresos por varios motivos. Uno, por políticas públicas que tenía que empezar a subsidiar muchas cosas, el ingreso solidario, el subsidio a los empleadores, muchas cosas, y entonces gastaba más y tenía menos ingresos. ¿Por qué? Porque al paralizarse las actividades, ¿sí? Le entra menos plata al Estado, vía tributaria. Entonces se baja la compra de productos, mucha gente se desempleó porque la pandemia cerraron empresas, se desempleó, no compra cosas. Las cosas que compra tienen IVA, son ingresos del Estado. Entonces se disminuyen los ingresos del Estado y se aumentan los gastos. Y alguien proponía, pues imprimamos billetes. No se puede porque es que se dispara la inflación, ¿sí? No se puede imprimir billetes sencillamente para equilibrar los ingresos y los egresos del Estado, ¿sí? Eso no generó un hueco fiscal, que ya sabemos cómo ha sido la evolución de todo este problema del hueco fiscal que se... Profe, qué pena. Yo, referente a eso, yo estaba leyendo que en Estados Unidos, para mitigar la crisis del COVID-19, también imprimieron más dólares. Ajá. Ahorita la economía allá está inflacionaria, ¿sí? ¿sí? Pero eso depende porque Estados Unidos es un país industrializado, ¿no? Sí, pero igual, cualquier país que imprima billetes de los que produce la economía, se suben los precios. Cualquier país industrializado del tercer mundo, lo que sea, que se cometa el error
Yo no digo que no se pueda hacer inflación, pero tiene que ser muy metódica y muy medida para evitar que impacte la inflación, porque van a subir los precios cuando aumente la cantidad. La cantidad de dinero en una economía debe ser más o menos igual al valor de la producción de un país, para que se pueda negociar toda la producción de un país, para que el flujo circulante de dinero, ¿sí?, sea equitativo entre la cantidad que hay circulante con el valor de la producción. Pero cuando hay más dinero circulante que el valor de la producción, entonces eso hace un fenómeno que dispara los precios hacia la alza. Ese es un principio básico que aplica a cualquier país. Estos principios son universales, no son de Colombia, son universales. Y el último principio nos dice que la Qué pena lo sí. Es que quisiera preguntar algo acerca del noveno principio y es acerca de que, o sea, según lo que yo entiendo, el gobierno le da la orden al banco de que imprima los Banco de la billetes. República, sí. Sí, mi pregunta ¿es posible de que la inflación vuelva a bajar o definitivamente no, después de que suben es difícil? No, tendría que recoger dinero. ¿Cómo recoge un Estado dinero que ha imprimido? ¿Sí? A través de compra de bonos. Yo Impuestos, le digo, no. deme plata y le doy un papel para que usted dentro de tantos años, cuando ya está estable la economía, ¿sí?, le devuelvo su plata con intereses. Eso es una forma de... Profe, en ¿y la macroeconomía, los que estudian desinflación, en qué consiste en eso? desinflación no hay. Hay deflación, que es cuando los precios disminuyen, no suben, ¿sí? Es deflación. ¿Sí? Profe. Estaba explicándole que los que estudian economía van a ver más adelante en macroeconomía que las políticas monetarias de un país pueden ser expansivas o restrictivas. Es decir, según las necesidades pueden aumentar el flujo de dinero en la economía o disminuir el flujo de dinero en la economía según las necesidades. Entonces, la única manera de volver a recoger dinero es a través de una política que recoja dinero y entonces le entrega a las personas un bono, un título, valor, para que lo reclamen 8, 10, 15 años con cierta rentabilidad y yo recojo el dinero, ¿sí?, mientras se estabiliza la economía. Profe, una pregunta rápida y concreta porque se nos va el tiempo. Sí. Si en Colombia, no sé, o sea, si en Colombia no se ha impreso tanto dinero para soportar la economía, ¿por qué en ese momento tenemos tanta inflación? Porque no es porque se haya imprimido dinero. El dinero que en la economía es el dinero necesario para, otra vez, para ser equitativo con el valor de toda la producción, ¿sí? La inflación se debe, primero hay un fenómeno mundial de inflación que tiene que ver con la tasa de cambio, lo que pagamos por dólares. Nosotros tenemos que importar muchos recursos que no producimos a un dólar caro. Y por supuesto sale caro. ¿Por qué sale caro? Porque comprar insumos para la sector agrícola, ¿sí?, hace que el productor compre esos insumos más caros y venda sus productos más caros, ¿sí? Se debe también a factores climáticos. ¿Sí? Yo le hago una pregunta de quién regula los precios en Colombia, Los precios, de artículos y cosas. el mercado solito regula los precios. Tema de la tarea 4 cuando veamos el equilibrio del mercado. Si hay oferta más que demanda, los precios bajan. Ocurre cuando tenemos cosechas abundantes, ¿sí? Hay momentos en que aquí donde yo vivo, una docena de naranjas cuesta 1.000 pesos, porque hay cosecha abundante. Y hay momentos como ahorita que está a 4.000 pesos la docena de naranja. ¿Sí? Entonces, el mercado regula. ¿Cómo se regula? Tratando de equilibrar la demanda con la oferta, pero eso lo hace el mismo mercado hasta donde le es posible, porque es que no podemos sacar ahorita para que el precio de naranja vuelva y baje, naranjas de, qué sé yo, de forma mágica, ¿sí? Seguirá cara y seguirá todo. Muchos de ustedes cuando hacen mercado saben que hay épocas en que los precios suben y los precios bajan. Y todo depende del mercado, de la oferta y la demanda. Cuando son muy sensibles esas variaciones es que aplica el principio 7. El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado, que ya dijimos cómo, ¿cierto?
toma medidas, pero los precios se regulan, el mercado tiende siempre a mantener el equilibrio, Igual, vamos a ver en esa unidad 3, tarea 4, ¿sí? Que cuando la demanda sube y la oferta no sube, los precios también se disparan, pero si la demanda baja y la oferta no baja, sino mantiene, entonces los precios también disminuyen. Esas son leyes de ley, oferta y demanda que lo vamos a ver y entender más adelante para saber esto. Ahora, el Estado sí tiene una forma de regular precios, ¿sí? Cuando es necesario. El Estado, de hecho, interviene muchas veces en la regulación de precios, por ejemplo, de servicios públicos, interviene también a través de normas de concentración de mercados. Entonces, para eso existen medidas de que no haya monopolización ni cartelización de producción. Ya sabemos que en el pasado se han presentado que se ponen de acuerdo los 2, 3 productores de cuerno y subieron los cuernos y el Estado interviene y los regula y los sanciona, ¿sí? Pasó con los pañales también, en fin. 10º principio, la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. ¿Qué ocurre? Que cuando los niveles de desempleo bajan, o sea, hay más gente empleada con ingresos gastando, ¿sí? Entonces presionan la demanda y cambia la variación de los precios. Entonces, o yo mantengo ciertos niveles de desempleo para que no me suban los precios, porque ahí, ya lo dije, si aumenta la demanda y la oferta sigue igual, se suben los precios. Si todo el mundo quiere comprar algo y solo hay 2 o 3 que lo venden, pues los precios se suben, ¿cierto? Entonces el Estado siempre tiene que tratar de mantener un equilibrio entre los niveles de desempleo y las tasas de inflación que espera que sean manejables para un país asimilable. No es bueno que nosotros tratemos de llevar la variación de los precios a cero, que no suban. No es bueno porque se pierde el valor de las cosas, ¿cierto? Pero sí mantener unas tasas de inflación mínimas, 2, 3% máximo. ¿Sí? Y eso se maneja a través de políticas económicas y decisiones que toma el Estado para mantener ese equilibrio entre disminuir el empleo sin que afecte la inflación. Disminuir esos niveles de desempleo. Profe, una pregunta rápidamente. ¿Por qué no es una buena decisión para el Estado dolarizarlo? Teniendo en cuenta de que pues es una decisión bastante... No es que sea buena o mala, ¿cierto? No es que sea buena o mala. Ecuador se dolarizó, Panamá está dolarizado, Venezuela se está dolarizando ahí, aunque sea por debajo de la mesa, ¿sí? Y son decisiones que toman. ¿Qué es lo que ocurre con la dolarización? Pues que se afectan muchas relaciones económicas en el sentido de que cuando nosotros ya no tenemos eso, entonces el mercado mundial de valores, por eso se compran y se venden dólares, porque es un mercado que los inversionistas ven atractivo, queda al país, digamos que con el riesgo de lo que pase con el dólar, con las economías que manejan el dólar, la de Estados Unidos principalmente. Si la economía de Estados Unidos decae y hay una devaluación del dólar, pues nos fregamos, porque tenemos todo dolarizado y no nos podemos proteger. Que no podemos tener políticas de comercio exterior en el sentido de que nosotros el Estado puede devaluar o revaluar nuestra moneda. El país tiene unas reservas internacionales y si quisiera que el dólar bajara, ¿qué hace? Coge esas reservas y las saca al mercado. Y ya sabemos que cuando hay mucho mercado de algo y poca oferta, el precio se cae. Cuando hay mucha oferta de dólares porque el Estado da, él puede bajar y revaluar nuestra moneda, que pase de 4.000 a 3.500 a 3.000, puede hacer eso. Y cuando está muy bajita, también puede hacer lo contrario, sale y compra dólares, ¿sí? Y entonces le quita presión a la oferta y sube los precios del dólar. Entonces el gobierno puede hacer eso. Y eso lo perderíamos si tuviéramos una economía dolarizada, que no podríamos tener ese manejo. ¿De qué depende que nosotros tengamos un dólar caro? Tiene su bueno y su malo. Lo malo es que todo lo que compramos importado sale más caro. Pero lo bueno es que todo lo que exportamos genera más ingresos para el país, ¿sí?
todas las remesas que mandan los colombianos en el exterior a sus familias acá, al monetizarse, convertirse en pesos aquí en el país, generan más compras. No es lo mismo que que me manden a mí de Estados Unidos $100 a 3.000 a que me manden $100 a 4.000. Aquí va a representar más plata para más consumo y eso dinamiza la economía. Entonces, todo eso es lo que se tiene en cuenta a la hora de pensar en una valorización de la economía, que se pierde el manejo realmente de nuestro tipo de cambio. Esos son los 10 principios de la economía que ustedes tienen que hacer un mapa conceptual. Les sugiero los lean bien, los profundicen en su estudio y hagan su mapa conceptual. Por último, bueno, esto es el diagrama del flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía, ¿sí?, tiene unos elementos que ya vimos. ¿Cuáles son los 3 agentes de la economía? Familias, Estado y empresa. Esos son los 3 agentes que intervienen en la economía. Hablamos que habían unos factores de producción. Hablamos que habían unos factores de producción. Hablamos que se necesita de un mercado. Y con ese conjunto de cosas es que nosotros podemos, a través de un simple dibujo que se llama diagrama del flujo circular de la economía, explicar cómo funciona la economía. Una cosa que debo decirles, esta presentación en formato PDF, cuando les envíe mañana el enlace de grabación, les envío la presentación para que la tengan allí disponible. ¿Y por qué? Porque en esa presentación vienen unos enlaces, como pueden ver debajo de algunas imágenes, ¿sí?, con videos que les pueden ayudar también a la parte de complementar su estudio. ¿Cómo funciona la economía? Dijimos que funciona entre 3 agentes. Dijimos que funciona porque cada uno de los agentes tiene una función y esa función tiene que ver con el mercado de factores de capital y con el mercado de bienes y servicios. Por ejemplo, ¿cuál es la función de la empresa? Producir bienes y servicios, ¿cierto? ¿Cuál es la función de las economías domésticas, de las familias? Consumir bienes y servicios, ¿cierto? Y eso se hace a través del flujo circular. ¿Qué quiere circular? Que va y retorna. Entonces, cuando una empresa, ¿sí?, voy a volver y les voy a decir uno de los 3. Cuando Rosalba compra acciones de la empresa Claro por 5 millones de pesos, yo lo puedo mostrar acá perfectamente. Toda actividad económica que ustedes pagaron, el bus de Transmilenio, el transporte intermunicipal, que compraron una gasolina en una tienda, que fueron al mercado y compraron un champú, toda situación como esas 3 que les presento, se puede presentar a través del flujo circular de la economía. Entonces, cuando Rosalba compra acciones de Claro, ¿qué quiere decir? Que aquí donde está la empresa, esa es Claro, ¿va? Esa es la empresa Claro, y Rosalba está aquí en economía domésticas. ¿A dónde iría por dónde sería ese flujo circular? ¿Por el mercado de bienes y servicios o por el mercado de factores productivos? Factores Por el mercado de bienes y servicios. Bueno, miremos eso. Una acción es un bien y servicio, una acción empresarial. Cuando yo voy al banco y digo, hágame un favor, a través de ustedes, o voy a la bolsa de valores, yo quiero comprar 5 millones de pesos, así como lo hizo Rosalba en acciones, entonces me dan un bien o servicio que yo voy a consumir, ese papelito que dice acciones por 5 millones de Claro. No. No, ¿cierto? No, profe, es en el mercado de factores No, productivos. señor. Entonces, ahora, ¿por qué no es un bien o servicio que se dé ese flujo circular a través de ese mercado, sino es un factor de producción? Porque cuando yo compro acciones de una empresa, por favor cierren un micrófono. Cuando yo compro acciones de una empresa, ¿qué le estoy dando a esa empresa? Plata. ¿Plata para qué? No es a cambio de un bien o servicio, es plata para que la empresa produzca. O sea, capital. Y ya hablamos que uno de los factores de capital, además, que cuando hablamos de capital, que son maquinarias y equipos, ¿sí? Además, es también dinero,
porque esa empresa lo necesita y dice, ah, con estos 5 millones, entonces voy a abrir otro punto. ¿Sí me entienden? Entonces, es parte del mercado de factores de capital. Y sería muy sencillo y voy a colocar solo ese ejemplo para no resolver los otros dos. Entonces, iría en empresas, iría claro. En economías domésticas, iría Rosalba. Ahora, ¿qué le entrega la empresa Flecha Roja a Rosalba? Le entrega un documento de valor, que es una acción, ¿sí? ¿Qué le da Rosalba para que se devuelva de manera circular a la empresa? El dinero. Un factor productivo, que es el dinero como capital para apalancar los gastos de la empresa o las inversiones que haga la empresa. Entonces, fíjese que circula. La empresa le envía a Rosalba un documentico valor y Rosalba a cambio le da. ¿Qué debo yo hacer? Este dibujito con el nombre de la empresa, el nombre de Rosalba, el valor aquí en la línea roja que diga documento o título valor de la acción y línea negra, 5 millones que paga Rosalba por las acciones. Ahora, supongamos que yo compro un chapú en el supermercado de la esquina que se llama El Surtidor. ¿Sí? Entonces, Germán está aquí como agente empresa. Empresa, El Surtidor. La empresa le oferta a través del mercado de bienes y servicios a Germán un champú y Germán le paga 8.000 pesos por el champú a la empresa. ¿Por qué explico esto? Porque es que esto tiene un nombre. La línea negra se llama el flujo real y la línea roja se llama el flujo monetario. Una empresa a través del flujo real, porque es real el bien o servicio que le entrega a la empresa, completa la circularidad con el flujo monetario, que es el pago que le hace la persona a la empresa. Y lo mismo para cualquiera. Ahora, yo le pregunto. Profesor, qué pena. Bueno, la línea negra, ¿qué? Es el flujo real y la línea roja es el flujo monetario. Es que el flujo, por eso se llama flujo circular, porque fluye de manera circular, fluye de manera real de la empresa hacia el consumidor, hacia la familia, y fluye de manera monetaria de la familia hacia la empresa porque tiene que pagar por el bien o servicio, no se lo regalaron, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el mercado de factores. El flujo real es el que la empresa, en este caso está la línea roja, ¿sí? El flujo real es que la empresa le lleva un título de valor a Rosalba y el flujo monetario es que Rosalba paga 5 millones a la empresa. Ahora, por favor, el micrófono. Por favor, el micrófono. No puedo convencer a Caracol. ¿Quién es? Karina, por favor, el micrófono. Gracias. Ahora, el Estado es el tercer agente, es muy importante. El Estado en una economía es lo más importante porque el Estado es como si en una población hubiera una empresa grandísima que ocupa mucha gente, le vende a mucha gente, y si la empresa le va mal a todo el resto del pueblo. Así es el Estado. El Estado tiene más de 1 millón de empleados. ¿Qué hacen todos esos empleados con esa plata que ganan de sueldos? Los proveedores del Estado, esos 350 billones o un poco más de presupuesto del Estado, todo se fluye hacia la economía, porque lo aportan las personas, las empresas, y el Estado lo vuelve otra vez a poner en la economía. Entonces, por eso es tan importante que tenga una buena salud fiscal, que son los ingresos y egresos del Estado. Que si el Estado gasta más de lo que le entra, se quiebra y se quiebra todo el mundo. Entonces, el Estado es muy importante. ¿Y el Estado cómo interviene con los otros dos agentes? Pues que el Estado, ¿qué nos da? Nos da bienes públicos, parques, hospitales, instituciones educativas, ¿sí? Nosotros, ¿qué le damos al Estado? Pagamos impuestos, ¿sí? ¿Qué más nos da el Estado? Subsidios, que es lo que aquí se conoce como subvenciones por acá, transferencias, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes tienen matrícula cero? ¿Cuántos son de generación E? Eso se lo está dando el Estado. Entonces, aquí un ejemplo, un caso que yo hubiera puesto ahí, ¿sí? Pero recibe matrícula cero, recibe generaciones del Estado para pagar su matrícula en la UNAD. Algún día lo puse y muchos me ponían que el flujo era entre Pedro y la UNAD. No,
La UNA no le está dando la plata a usted, se la está dando el Estado. Solo que no se la entrega a usted, sino se la entrega a la institución. ¿Sí me entiende? Pero el flujo se da entre Estado, que es el que pone la plata, y la persona. Cuando una empresa recibe un subsidio, por ejemplo, un agricultor le dice que el Estado le va a colocar crédito subsidiado. Hay un ejemplo. Quienes están ahorita mirándolo del programa de casa ya, el Estado les dice, hay dos formas que le está dando subsidio para adquirir casas. Uno es que les entrega una plata para la cuota inicial. Y si no se la entrega a usted, se la entrega a la constructora. Igual que el ejemplo con la beca de generación o matrícula cero. Se lo entrega a la constructora, pero lo recibe finalmente es la persona. Y el otro es que el Estado dice, de los 15 años que va a pagar su casa, ¿sí? Yo pago 8, y usted paga 8. Cierta cantidad de intereses. Y entonces ahí también hay subsidios. Entonces subsidios, el Estado nos da muchos subsidios de muchas formas, ¿sí? Y nosotros debemos retribuir al Estado, sencilla aportando con impuestos. ¿Todos pagamos impuestos? Sí, señor. Claro. Sí, Si no es por la renta, por los Sí, señor. ingresos, lo pagamos cada vez que compramos una gaseosa. Ahí va. ¿Cierto? Cada vez que compramos un champú, cada vez que compramos algún producto que tenga IVA, le estamos pagando impuestos al Estado. Siempre, siempre. Si yo mando a un niño y vaya y cómpreme tal cosa al Estado y eso tiene IVA, pues estoy pagándole a través de la compra impuestos. Entonces todos pagamos, le aportamos al Estado y todos podemos recibir del Estado. Podemos no, recibimos, porque si no somos beneficiarios de algún tipo de subsidio, por lo menos sí lo somos de la infraestructura pública. Eso es el flujo circular de la economía. Hacer 3 dibujitos con esas 3 situaciones en particular es lo que les pide la tarea. Bueno. Profe, ¿y a qué se debe el incremento del IVA? El incremento del IVA es un impuesto y sencillamente se hace a través de una reforma tributaria. Los estados pueden decir IVA 0, pero ustedes van a pagar por otro lado porque yo necesito esa plata, ¿cierto? Es parte de la tributación que tiene el Estado. El Estado tributa de muchas maneras. O sea, recibe impuestos de muchas maneras. Y una de esas muchas maneras, igual por ejemplo que el 4 por mil, igual que muchas, el impuesto a la renta, impuesto a las ganancias ocasionales cuando me gano una rifa o una lotería, muchos impuestos. Entonces, ¿qué estudia usted? El que me hizo la pregunta, ¿qué estudia? Contaduría. Contaduría. Usted va a ver, ¿sí? Mucho de esa parte tributaria del Estado, porque como contador, ¿sí? No es solamente organizar la contabilidad de la empresa, sino llevar toda la parte de compromiso y responsabilidad fiscal que tienen las empresas que usted va a asesorar con el Estado. Y ahí va a ver que tiene que cumplir con, dependiendo de la actividad económica de la empresa, con muchas cosas de tipo tributario. Bueno. Finalmente quería mostrarles, este es un informe que nosotros descargamos y que recibimos cuando llega a su trabajo. Este es un trabajo que me mostró un 95% de similitud. Y lo que me muestra es el enlace, por ejemplo, él copió de este primer, voy a ampliar un poquito, de edumed.net, copió el 50% de lo que en el trabajo de acá, un 24% de Gibralfaro.edumed, un 16% de este otro, precisamente era un ensayo sobre la economía, lo copió un 16%. Entonces, no incurran en eso de copiar y pegar porque nosotros vamos a recibir, si la actividad se cierra esta noche a las 11:55 de la noche, ¿sí? A las 12 ya el sistema está revisando todos sus trabajos. Y mañana cuando nosotros vayamos a revisar el trabajo, ya descargamos esto. Y ahí vamos a encontrar algo parecido a esto. ¿Recuerda el 50% que decía el enlace rojo por acá? Él me muestra que todo esto que está rojo fue parte de ese 50%.
Yo entiendo que a veces me dicen, profe, pero qué pena con usted. Sí, yo hice eso porque es que me cogió el tarde y no encontré otra cosa que copiar y pegar. Y no ponerme a estudiar ya. Sí. Entonces yo prefiero que me diga, profe, no he tenido tiempo, se cierra hoy, déme plazo 2 días más para yo hacer eso. Pero no hagan esto porque no está cero en el ensayo o en lo que hayan copiado, 0. ¿Sí? Eso se llama cultura de la originalidad. Debajo de los 3 entornos donde les dije que pueden encontrar lo del tornillo y todo, ahí están todos los documentos que nos habla de la cultura de la unidad. ¿Sí? Y algún docente me decía, es que yo los castigo mucho porque por ahí empieza la corrupción. Le digo, bueno, no tanto. Y yo, sí, pero es que plagian, copian lo que no es de ellos. Sino que yo le decía, pues no es tanto, pero sí es una conducta completamente inadmisible. Porque ustedes están estudiando y la manera como nosotros podemos certificar que pueden avanzar en sus cursos es que nos demuestren el aprendizaje. El aprendizaje no se puede mostrar copiando y pegando las tareas que les ponemos. ¿Ustedes se acuerdan en el colegio qué pasaba si los profesores lo encontraban con la copiecita ahí? Cuando las chicas en las piernas debajo de la falda se copiaban. ¿Y qué pasaba cuando la encontraban? 0. Porque queremos evaluar el aprendizaje. Entonces tenemos que apersonarnos de esa responsabilidad que tenemos nosotros con su proceso de aprendizaje. Bueno, ese es todo el tema. Me quedan 10 minutos. A las 8 de hoy paso a la siguiente curso que tiene web de 8 a 10. Me quedan 10 minutos para invitarlos a que asuman el aprendizaje con responsabilidad, a que planeen el tiempo para que lo pueda hacer oportunamente, a que nos consulten a la profesora Elena y a mí, todas las inquietudes que tengan, que se dejen dirigir, que se dejen orientar en todo su proceso de aprendizaje. Alguien levantó por ahí la mano, pero no sé quién era. Profe, yo tengo una preguntita. Tengo una duda acerca de lo del B-Learning y también quisiera saber ¿qué me da puntos? Sí. ¿Los CIPAS o la web? Bueno, primero el enfoque no debe ser qué me da puntos. El enfoque debe ser cómo yo puedo aprovechar los recursos que me dan. La web, el CIPA, el B-Learning para aprender y para poder presentar un buen trabajo, que significa que he aprendido. ¿Sí? Ese es el enfoque. A pesar de que podemos sentirnos estimulados, muchos estudiantes dicen, no, yo solo voy al B-Learning porque me da CIPAS y me desaproveché todo lo que pude haber aprendido del docente en el CIPAS porque solo asistí al B-Learning y no miré la web, ni asistí, ni miré la grabación porque yo solo le apunté al B-Learning porque me da 50 puntos. En este periodo corto se hace un solo B-Learning. Algunas zonas tienen una réplica, que es repetir el B-Learning. Para los que no pudieron asistir en la primera sesión, asistan a la segunda. En algunas zonas, dependiendo de la programación, vamos a tratar el tema de la tarea 3 y la tarea 4, pero en algunas zonas programaron el B-Learning después de que termine la tarea 3, entonces van a tener solo orientación de la tarea 4. Todos esos recursos es para mejorar el aprendizaje. Ahora, yo hoy les envié a todos por el correo interno, ¿sí? Un mensajito sobre el B-Learning, un documento de cómo inscribirse. Deben inscribirse. Si no se inscriben, no nos va a aparecer en el sistema su nombre para ponerle los puntos si asisten. Y si se inscriben es para que asistan, porque de nada sirve que se inscriban, que aparece su nombre ahí, si no asisten y han llenado ese día de la sesión el enlace de registro de asistencia. Nosotros descargamos al otro día del B-Learning, al otro 2 días, el registro de asistencia. Digo, este estuvo, me llenó el registro de asistencia, está inscrito, le pongo los puntos. Este estuvo y no se inscribió, ¿dónde le pongo los puntos si no se inscribió y no me aparece ahí donde yo tengo que calificar esos puntos? Entonces el paso es que sigan ese documento paso a paso de cómo inscribirse. Ya en sus cursos les debe aparecer el sitio debajo del nombre del curso de su plataforma, cómo inscribirse. Una vez se inscriban les va a aparecer la programación y el enlace para asistir ese día. Entonces es muy importante, ayuda así los puntos, pero el objetivo principal es que aprovecho el aprendizaje de esos espacios sincrónicos con el docente. Es un espacio igual a este. Normalmente, ¿qué hacemos en los B-Learnings y en los CIPAS? Tratamos de centrarnos más en los puntos de la guía, en el desarrollo y aclaración de los puntos de la guía, en resolver sus inquietudes. Entonces yo sí los invito a que estén pendientes de la programación de los CIPAS y los B-Learning,
en los cursos que tengo, de los grupos que tengo yo del 1 al 22, voy a tener el CIP, el B-Learning, el 9 y el 16 de julio, que son sábado en la mañana. ¿Para quién? Para la zona oriente, y lo voy a hacer para la zona centro-sur, porque no había docente en la zona centro-sur. Pero el CIPAS, que es para todos los estudiantes de esos grupos del 1 al 22, lo voy a programar. Recordemos que esta actividad cierra el 30, ¿cierto? Entonces lo voy a programar para ver si lo hacemos el próximo martes. El martes 28. Lo hacemos. Pero mañana mandarle la invitación. Profe, disculpe, Señora. yo pertenezco a la zona centro-sur, pero a mí me aparece que no hay disponibilidad todavía de B-Learning. Me dice, en este momento no se registra oferta de B-Learning para este curso, en su zona. Entonces, ¿cómo hago para inscribirme o qué Bueno. posibilidad hay de asistir a otro? La zona centro-sur, ¿sí? La voy a manejar yo. Yo mañana a los de la zona centro-sur les voy a mandar una comunicación con el enlace. La zona Amazonía Orinoquía tampoco se programó en la zona porque no hay docente en este periodo, y entonces eso lo va a atender la profesora Elena. Ella también les compartirá la cantidad de estudiantes, que son 19 de la zona Amazonía Orinoquía, el enlace para que se inscriban o para que asistan ese día en esa zona. ¿Qué es lo que ocurre? Que ella debe hacer, así como lo hice yo con mi zona oriente, una ampliación de cupos para que se puedan inscribir, igualmente para que les aparezca al inscribirse la programación con el enlace. Entonces, para la profesora Elena, que va a atender la zona centro Bogotá, Cundinamarca, también va a atender la zona Amazonía Orinoquía, y yo que atiendo la zona oriente, voy a atender la zona centro-sur. Ya mañana les envío el enlace y deben ya aparecer el sitio para inscribirse. 5 minutos. Disculpe. Profe, disculpe una pregunta. Yo vi el material que usted envió sobre el viernes y yo me inscribí. Yo soy zona Caribe, pero usted me dice ahora que el del 2 de julio es para Centro Sur, y a mí ya me asignaron para el 2 de julio a las 10 de la mañana y me dieron un código de confirmación para el B-Learning. ¿Qué tengo que hacer ahí si no es mi zona? La zona, usted está en la zona Caribe y los B-Learning van a ser el 2 y el 9 de julio. Ajá. ¿Cierto? Sí, señor. A mí me asignaron para el 2 de julio. Sí, no me asignaron. Usted se inscribe en la zona Ajá, Caribe y usted puede asistir el 2, y si quiere puede repetir otra vez el 9 si todavía necesita más claridad de los temas. Ah, listo, profesor, gracias. Una persona que asiste a la primera sesión y todavía dice, no, me falta reforzar más, pues puede asistir a la réplica, no pasa nada. Obviamente no le vamos a dar 50 puntos en la 1 y en la 2, solo 50 se asiste a uno de los dos. Pero puede asistir a la primera o a la segunda o a las dos, no pasa nada. Pero son de la zona Caribe, porque el enlace al cual usted se inscribió es para la zona Caribe. Tutor, una pregunta. Con respecto a los primeros ejercicios que toca hacer en línea o a mano, ¿en línea se puede realizar en Canva? Sí, cualquier herramienta que usted pueda hacer su mapa conceptual lo puede hacer, pero vuelvo y le repito, eso genera un Que quede el enlace. link legible. El enlace tiene que tener permisos para consultarlo. ¿Sí? Alguien preguntó por acá cómo se hace para los CIPAS. No, sencillamente nosotros definimos un espacio, puede ser Zoom, puede ser lo que Team, ¿sí? No podemos hacerlo por Skype porque el límite para hacer reunión grupal por Skype es de 25 personas, entonces se quedaría muchas por fuera. Pero por la herramienta Teams o por Zoom, cada uno de nosotros, los dos docentes, programamos el CIPA, le hacemos llegar la invitación para que estén pendientes y asistan al CIPA. Bueno. No sé si haya más
preguntas? Me quedan 2 minutos. Gracias, tutor. Por lo pronto, yo lo que les agradezco la asistencia, vuelvo y les repito, de la mano de los tutores. Estén siempre con ellos, recibiendo las orientaciones, consultándolos. Y nuevamente, no, los B-Learning, las web no tienen registro de asistencia. Los CIPAS y los B-Learning sí tienen registro de asistencia, pero las web no tienen. Lice dice que para el 23 de julio le quedó, sí, el 23 de julio y el 23 de julio ya habremos terminado la unidad 2, o sea que en esa fecha, quien tenga programado el 23 de julio es solamente para la unidad 4, o sea, para la unidad 3, o sea, la tarea 4, la explicación. Profe, una pregunta. Doctor Germán. Señora. Por eso es importante que los estudiantes asistan a estas web conference, que asistan a la segunda y tercera. Claro. Para que ya con la información y la capacitación que está dando el doctor Germán, pues tengan también estos lineamientos para la tarea 3 y 4. Entonces la invitación es a que no se pierdan ninguna de estas web conference, ya que los B-Learnings pues están un poco demorados. Sí, no fueron programados todos Tutora, para poder ver esas 2 unidades, sino una sola. Bueno, tutora, se me acabó el buenas tiempo, noches. tengo 2 segundos. La Ya verdad, en mi caso, yo no sabía que daban puntos por eso. La verdad, en mi caso, yo asisto es por querer aprender para poder realizar las tareas y cumplir con lo que la guía y el tutor en el momento lo requiere, porque si no, no se puede. Agradezco mucho por estos chats y por estas web conferencias que la dan, ya que eso despeja muchas dudas para uno tener contacto directamente con el tutor y poder así terminar con las tareas. Gracias. Sí, señora, esa es la intención. Muchas gracias a todos y feliz noche. Muchísimas Gracias, gracias, profe. profe.